Con una charla motivacional este día, alumnos del Instituto Dr. Genaro Muñoz Hernández dieron inicio a sus clases en el gimnasio de esta misma institución. Escuchamos al licenciado Melvin Adalid Martínez, director de esta institución. Los alumnos están felices ya de estar en el aula y están felices de estar compartiendo, y experiencias como esta de hablar con Relly es algo maravilloso, porque Relly es una historia de éxito que viene desde abajo y que empezó acá en nuestro instituto. Él aquí hizo todo desde séptimo grado hasta que se graduó de bachiller. Subido la matrícula muchísimo. Nosotros tenemos unos casi 600 alumnos más que el año pasado. Es de esta manera como los alumnos ingresaron con muchas expectativas, como también con muchas enseñanzas por parte de un exalumno de esta institución como le era Relly Yosimar Maradiaga. Con esta información continuamos con más noticias a través de Noticieros Hoy Mismo. Tardes a todo el pueblo hondureño, les saludamos desde la zona oriental. Déjeme decirle que la Unidad Municipal del Ambiente en Danlí pues hace un llamado urgente a la corporación municipal que preside el alcalde don Abraham Cafati para el tema de la aprobación de los fondos para la contratación de planillas, esto para hacerle frente a la prevención de los incendios forestales, los cuales ya se están pues haciendo presencia en lo que es el municipio de Danlí. Escuchemos a Lenín Rodríguez. Ya hemos preparado la parte técnica que nos corresponde, enviar el presupuesto que se necesita para poder tener el personal que nos ayude a resolver este grave problema de los incendios forestales, el perfil de las personas, la cantidad de personas a utilizar, con el fin de que la alcaldía cumpla, ¿verdad?, con esa responsabilidad social de salvaguardar la vida de los bosques de Danlí, considerando que Danlí tiene una cultura incendiaria. Ustedes pueden observar que a poco tiempo de que se ha presentado el verano ya contamos con varios incendios forestales presentados en las diferentes áreas. Es así que también hay que destacar que la UMA está preocupado por poder capacitar a lo que son las juntas de agua en lo que es la prevención de incendios forestales, las técnicas que se tienen que utilizar y quiénes serían las personas a contratar. Vamos ahora a una pausa comercial a través de su telenoticiero Hoy Mismo Edición Estelar, así que no nos cambien, ya regresaremos. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Nuestra noticia positiva: en el municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara, le construyen su propia casa a un niño con síndrome de Down que tanto lo necesitaba y de escasos recursos. Es por eso que escuchamos a continuación a Teófilo Martínez, quien es el padre del niño, y a Víctor Hugo Tejada, alcalde del municipio de Las Vegas. Alegre con Dios y el alcalde también, y los gringos que me apoyaron y lo apoyaron, hicieron la casita al niño. Hay que trabajar muy fuerte para que el niño viva bien. Actualmente, ¿su niño nació con síndrome de Down? Sí, el que cuando nació, él nació con problemas con soplo en el corazón y lo tuvimos en el Catarino como 4 meses. Ahí ya él ya mejoró. Así iba creciendo, ya él ya no le pega a todo mucho. Nos informaron de un niño, ¿verdad?, de 2 años que tenía algunos problemas de salud. Y bueno, decidimos hacerle la visita, conocer más a profundidad el caso, y vimos la necesidad de poderle construir una nueva vivienda, ¿verdad? Encontramos a unos amigos extranjeros que nos apoyaron y decidimos hacer una alianza, una cooperación para poder convertir una nueva vivienda para Enoch, que es el niño que ha sido beneficiado. Así como al pequeño Enoch con síndrome de Down se le ha construido esta casa, también las autoridades han informado de que en este mismo municipio se están beneficiando a otras 2 familias también de escasos recursos. Esta es nuestra noticia positiva, pero a continuación seguimos con más información con nuestro compañero Nahum Monge hasta La Ceiba. Nahum, buenas noches. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabytes por $41. Muchas gracias, Jason Maldonado en San Pedro Sula. Y aquí en la ciudad Puerto de La Ceiba, en las últimas horas, la DIPANCO informa de la detención de un presunto miembro de la pandilla de 18, pero que sea Betty Rosales, portavoz de esta institución, que nos brinde más detalles.
conocida con el alias de El H, de 33 años de edad, quien reside en la colonia Miramar. Esta persona, al momento de su detención, se le encuentra en posesión de 17 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior polvo blanco, supuesta cocaína, 12 piedras de supuesta crack y 600 lempiras, esto producto de la venta de droga. Esta persona era el encargado precisamente dentro de la organización criminal Pandilla 18 de realizar lo que es este ilícito de venta y distribución de droga. Lo que ocurre a esta hora de la noche desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Vamos a Comayagua con Nelly Martínez, que tiene más información. Buenas noches, Nelly. Televidentes de Noticieros Hoy Mismo Estelar, y desde Comayagua les informamos que la Fiscalía de Comayagua en las últimas horas ha iniciado proceso penal en contra de 10 sujetos por diversos delitos, 4 de ellos vinculados al tráfico de drogas. Escuchemos a continuación al vocero del Ministerio Público, Carlos Ávila. Hay 4 imputados que se les supone responsables de tráfico de drogas en la modalidad de transporte o en la modalidad de posesión, quienes han sido detenidos en diferentes acciones conjuntas con la Policía Nacional y la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, para quienes la Fiscalía ha solicitado ya se les dicte medida cautelar de prisión preventiva en centros penales a fin de seguir el proceso penal en contra de cada uno de ellos. Con este informe desde Comayagua damos paso a los estudios principales de los noticieros Hoy Mismo Estelar. Continuamos con las informaciones desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Y vendedores ambulantes y estacionarios y el sector taxista aún no logran acuerdos con las autoridades municipales para reducir el plan de arbitrios que está dejando consecuencias en la economía de esta localidad. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. La espera continúa por parte de los vendedores agrupados al mercado San Isidro, y es que aún no logran acuerdos con la alcaldía municipal de La Ceiba para abordar el tema al incremento al nuevo plan de arbitrios. Seguimos esperando. Estamos nosotros, como hablábamos la semana pasada que estábamos con ustedes también, que vamos a darle un compás de espera a la Corporación Municipal para que retomemos el caso del plan de arbitrios, porque en la misiva que se envió el día martes de la protesta pacífica, nosotros lo que estábamos pidiendo ahí en uno de los puntos era que se derogara el plan de arbitrio y que se formara una comisión bipartita donde estuviera integrada la comisión de los mercados en la municipalidad, la Asociación de Vendedores como son la AMUT y Cámara de Comercio, Cámara de Turismo y la sociedad civil implementada en este caso por Mozo. Y es que mientras no se hagan efectivos tales aumentos al plan de arbitrios, tampoco los vendedores realizarán acciones con tomas de carreteras y puentes. No se ha llamado al diálogo, no se ha llamado para eso, no se ha derogado. Hasta los momentos, Bustillo, nosotros estamos tranquilos porque tampoco se nos ha estado hostigando. Nosotros solo, como dicen, estamos esperando que nos empiecen a hostigar y que ellos comiencen a cobrar o a tomar acciones en cuanto al plan de arbitrio. Sectores como el empresarial han recomendado en varias oportunidades la conformación de una comisión de desarrollo municipal que vendría a calmar las tensiones entre ambas partes. En La Ceiba, Gustavo Bustillo, Noticieros Hoy Mismo. La información a esta hora de la noche desde la ciudad Puerto de la Ceiba. Licenciado Melgar, con usted al estudio principal en Tegucigalpa. Muy bien, muchas gracias, Naum Monge, desde La Ceiba. Bueno, hay una gran expectativa de lo que va a ocurrir esta noche en el Congreso Nacional. A esta hora, esta es la imagen en vivo en su pantalla inferior derecha de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Ampliamos la imagen y la ponemos a full pantalla, por favor, si es posible, para que nuestros amables televidentes vean qué es lo que está ocurriendo a esta hora, en directo, en vivo, en el Congreso Nacional, ahí en el hemiciclo legislativo. Ya están prácticamente todos los diputados y en unos minutos se procederá a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Se desarrolla en estos instantes una reunión de los jefes de bancadas con la Junta Directiva del Congreso Nacional para afinar los detalles de esta elección. Pero en minutos se procederá a la elección, a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya hay un acuerdo con los 15 nombres, 6 del Partido Libertad y Refundación, 5 del Partido Nacional y 4 del Partido Liberal. Finalmente ya se pusieron de acuerdo. Y estamos a minutos de que se elijan los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes son esos nuevos 15 magistrados? ¿Quiénes son esos nuevos 15 magistrados? Lo vamos a mostrar a continuación. Prácticamente solo cambia uno,
que es el del Partido Liberal, pero ya veremos a continuación la nómina, que es la misma que se ha mantenido desde la semana anterior. En el caso del Partido Libre, en el caso del Partido Nacional y 3 del Partido Liberal. Los 6 del Partido Nacional: Sonia Marlina Dubón, Roy Pineda Castro, Mario Rolando Díaz, Francisca Villela, Rubenia Esperanza Galeano y la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por cierto. Del Partido Nacional: Gaudí Alejandra Bustillo Martínez, Ani Belinda Ochoa Medrano, Isbela Bustillo Hernández, Walter Raúl Miranda Sabio, Luis Fernando Padilla Castellanos. En el Partido Liberal: Odalis Nájera, Milton Danilo Jiménez Puerto y el abogado Wagner Vallecillo Paredes. Y esta tarde, la bancada del Partido Liberal, no por unanimidad, pero parte de la bancada del Partido Liberal y el Central Ejecutivo han propuesto al abogado y notario don Nelson Danilo Mairena Franco, en sustitución de Daniel Cibrián, que como usted sabe recibió el veto del Partido Libertad y Refundación. Antes de que don Nelson Danilo Mairena fuera propuesto en la 4ª posición del Partido Liberal para completar la nómina de 15, el Partido Liberal propuso a don Daniel Cibrián. Lo vamos a ver en pantalla. El primero de los 4 estaba don Daniel Cibrián, actual fiscal adjunto, pero fue vetado por el Partido Libertad y Refundación. Ayer don Mario Segura nos decía aquí en el noticiero que el Partido Libertad y Refundación vetó a don Daniel Cibrián, actual fiscal adjunto, porque a juicio de Libre él estaba vinculado a los temas que tienen que ver con el golpe de Estado 2009. Luego el mismo Partido Liberal propuso a otra abogada, en este caso la abogada Marta Merino. Y nos decía anoche don Mario Segura que también fue vetada, pero en este caso la abogada Marta Merino fue vetada por el Partido Nacional. Porque, según nos decía don Mario Segura, el Partido Nacional aducía que tenía ciertas relaciones o cierta vinculación con el Partido Libertad y Refundación. Ante esa situación, que los libres vetaron a don Daniel Cibrián, que los nacionalistas vetaron a la abogada Marta Merino, pues entonces salió la propuesta hoy por la tarde del abogado Mairena. Esa es la situación. Y ya con esa nueva nómina o con esa nueva propuesta del Partido Liberal, ya se logra el consenso. No hay veto de Libre, no hay veto del Partido Nacional. Se obtienen más de los 86 votos probablemente, que son los que se necesitan para elegir a los magistrados, o al menos cada uno de los magistrados, por supuesto. Esa es la situación en este momento. Para la presidencia, antes del tema de la presidencia, lo que sigue es que una vez que presenten la nómina y se vote por la nómina, probablemente tenga más de 100 votos esa nómina a favor, continúa la toma de la promesa constitucional. La promesa constitucional es una atribución del Congreso Nacional, tomar la promesa constitucional a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 205 de la Constitución de la República habla sobre, precisamente, las atribuciones que tiene el Congreso Nacional. En el numeral 9, por ejemplo, dice lo siguiente, el numeral 9. Elegir para el periodo que corresponda y de la nómina de candidatos que le proponga la Junta Nominadora a que se refiere esta Constitución, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en el numeral 12 establece lo siguiente. Recibir la promesa constitucional al presidente y designados a la presidencia de la República, declarados elegidos, y a los demás funcionarios que elija. Es decir, aquí incluye a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que sean electos esta noche, el Congreso Nacional les debe recibir la promesa constitucional. Y precisamente, como usted sabe, no necesito entrar en detalles, hay un conflicto sobre la legalidad o ilegalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Por tal razón o en tal razón, será el Pleno
Es decir, los 128 diputados, los que estén ahí presentes, los que van a tomar la promesa constitucional de los 15 magistrados. No va a ser la Junta Directiva ni el diputado Redondo, precisamente por esa situación de conflicto. O era una juez o un juez, como ocurrió en el caso de la presidenta Castro, o el Pleno del Congreso Nacional, los diputados que estén ahí presentes, 128. Ante ese Pleno, los 15 magistrados van a dar su promesa constitucional. Luego de eso, los 15 magistrados se reúnen, ya una vez electos y tomada su promesa constitucional, en este caso por el Pleno del Congreso Nacional, se reúnen y 10 de 15, es decir, necesitan 10 de 15 para elegir a la presidenta o al presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quiénes son los 3 candidatos más fuertes para presidir el nuevo Poder Judicial, el próximo el Poder Judicial? Aquí están los 3 candidatos más fuertes para elegir, para presidir la Corte Suprema de Justicia. La abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, don Milton Danilo Jiménez Puerto y la abogada Sonia Marlina Dubón Villeda. Salvo alguna sorpresa, la abogada Rebeca será la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que lo dudo que haya sorpresa. Pero doña Rebeca será la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer una ronda informativa en este momento con nuestros compañeros en el Congreso Nacional. Esa es la situación que está pasando y eso es lo que va a ocurrir en el transcurso de esta noche. No sin antes que comience la sesión o el proceso de elección, se va a leer un documento titulado algo así como un acuerdo patriótico, etcétera, etcétera, por la estabilidad, por la democracia, etcétera, donde se leerán algunos acuerdos que se han logrado y ponderando los acuerdos y los diálogos y los consensos de los partidos políticos alrededor de este tema. Y luego se procederá a presentar la nómina, la elección, la toma de la promesa constitucional, la elección de los magistrados de su presidente, en este caso su presidenta, y luego el Congreso Nacional ratificará a doña Rebeca como presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Comenzamos con Evelyn Pérez en los bajos del Congreso Nacional, y luego vamos con Flavio Pavón. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, televidentes de hoy mismo. Aquí en los bajos del Congreso Nacional, pues ya ingresaron todos los periodistas hacia el área de platea en el Congreso Nacional para esta sesión legislativa. Se mantiene la seguridad por parte de la Policía Nacional, también Policía Militar que está rodeándolos alrededor del Congreso, porque al otro lado de la valla de la Policía Nacional se encuentran los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que han venido a cada sesión que ha sido convocada para poder elegir a los magistrados. Se mantiene un orden en este momento y se espera que así continúe durante esta sesión. Sí, aquí en los bajos del Congreso están tratando de ingresar los veedores del Consejo Nacional Anticorrupción, pero no les han permitido el ingreso, puesto que si no están acreditados, si no realizaron el trámite durante las autoridades de relaciones públicas del Congreso Nacional lo solicitaron, no iban a poder ingresar, y es por eso que los veedores del CNA no han ingresado hasta ese momento al Congreso Nacional para poder ser parte de este proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Licenciado, hasta el momento relativa calma aquí en los bajos del Congreso Nacional. Es lo que les puedo informar. Muy bien, gracias. Gracias, Evelyn Pérez. Flavio Pavón, ¿cómo está la cosa allá adentro en el hemiciclo? Buenas noches, licenciado. Hay ambiente de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia aquí en el Congreso Nacional. Hay pequeños grupos de diputados que están dialogando, que están hablando de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mientras en otro lado, siempre acá del Congreso Nacional, está reunida
los jefes de la bancada de los diferentes partidos políticos con toda la Junta Directiva del Congreso Nacional para de una vez por todas presentar esta moción que se va a presentar en los próximos minutos acá en el Congreso Nacional sobre los 15 electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay un gran ambiente para la elección, licenciado, y quiero decirle, hay un dato muy importante también, licenciado, que se va a desarrollar. Es que antes de que se presente la moción aquí en el Congreso Nacional, se van a leer las renuncias de 3 funcionarios que van como candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como son las renuncias de la abogada Gaudí Bustillo, que es magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, también del abogado Roy Pineda, que es del Tribunal Superior de Cuentas, y del abogado Mario Díaz, que es el coordinador de los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Todos esos detalles los vamos a llevar paso a paso desde el hemiciclo legislativo cuando se presente la moción a través de un diputado del Partido Liberal de Honduras, licenciado. Con esto yo regreso con usted. Muy bien, buenos datos esos, Flavio, buenos datos. Renuncia del Tribunal de Justicia Electoral, renuncia del Tribunal Superior de Cuentas y de la coordinación de jueces, es. Es el coordinador de los tribunales de sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Mario Díaz, que va parte de la nómina de los magistrados por el Partido Libertad y Refundación. Muy bien, muy bien. Ya ahí se ha confirmado, ahí antes de que se haga la elección, por supuesto, de que la presidenta de la nueva Corte Suprema de Justicia será la abogada Rebeca Raquel Obando. Es un hecho, licenciado, es un hecho, es lo que más se está hablando acá. ¿Quién va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia? La presidenta, en este caso, la presidenta. De acuerdo a la información que nos han proporcionado, será la presidenta, la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando. Sí. Ella va a ser todo lo que ya se ha mencionado acá. Ella es la posible presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, muy bien. Gracias, Flavio. Ya volvemos con usted, allá al Congreso Nacional. Mientras eso acontece, les reitero, la situación fue la siguiente. Desde la semana pasada el Partido Liberal, todos presentaron sus nóminas, Libre sus 6 candidatos, lo mismo el Partido Nacional con 5 y el Partido Liberal con 4. El primero que presentó el Partido Nacional, el Partido Liberal, el abogado Dalis, don Milton Jiménez, don Wagner Vallecillo y don Daniel Cibrián. Pero de todos esos 15, Libre vetó a uno del Partido Liberal, al abogado Daniel Cibrián, es en pantalla. Al no tener los votos de Libre, don Daniel Arturo Cibrián Bueso, el Partido Liberal Nacional propuso entonces a la abogada Marta Merino, pero a la abogada Marta Merino la objetó el Partido Nacional. Y sin los votos del Partido Nacional y sin los votos de Libre, en el caso de Daniel Arturo Cibrián, y sin los votos del Partido Nacional, en el caso de la abogada Marta, no se podía elegirlos, ni tampoco se podía elegir a la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, hoy, si usted quiere decirlo de una u otra manera, le doblaron el brazo al Partido Liberal, le faltó autoridad al Partido Liberal, no pudo negociar, no pudo dialogar, no pudo conversar, no logró los consensos, convencer a los otros partidos políticos como quiera que sea. Sacó entonces a un nuevo candidato, en este caso el abogado Mairena. Entonces ya aparece el abogado Nelson Danilo Mairena Franco. Y ahí sí entonces el Partido Libertad y Refundación dijo sí, lo aceptamos, y el Partido Nacional también lo aceptamos. Y ahí están los 15. Ahí están los 15. Y los 15, una vez que sean electos esta noche por el Congreso Nacional, van a prestar su promesa constitucional ante el Pleno de los Diputados. Ante el Pleno de los Diputados, que es una atribución del Congreso Nacional
tomar la promesa constitucional a los magistrados. Y luego ellos, con al menos 10 votos se necesitan, de los 15 magistrados, elegirán a la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia y luego el Congreso Nacional ratificará esa elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la situación. Más de los otros datos que mencionaba nuestro compañero Flavio Pavón de las renuncias, porque algunos de los nuevos magistrados que serán electos hoy tenían funciones, uno en el Tribunal de Justicia Electoral, en el Tribunal Superior de Cuentas y en la coordinación de jueces ahí en el Poder Judicial. Esa es la situación. Mientras el momento de la elección llegue en el Congreso Nacional, tenemos muchas más noticias y, por supuesto, tenemos titulares de las noticias más importantes de hoy. Nelson Mairena ocupará la cuarta posición del Partido Liberal en lugar de Daniel Cibrián. Se completa la nómina y hoy se elige a la nueva Corte Suprema de Justicia. Un detenido en allanamiento a narcolaboratorio y una vivienda en la capital donde elaboraban drogas sintéticas. Producción agrícola será afectada fuertemente por el verano que se avecina, prevén pronosticadores. Vamos a tener problemas de disponibilidad de agua para algunas actividades agropecuarias, de agua potable para la población. Sentados sobre piedras y algunos con sombrilla en mano para evitar quemarse por los rayos del sol luego de enfrentarse a 3 horas de clase a diario. En el suelo y bajo el sol reciben clases alumnos de la Escuela Fuerzas Unidas en la capital. No tenemos pizarras, ellos escriben en el aire. Respetamos muchísimo la decisión del tribunal, sin embargo no la compartimos bajo ninguno de los aspectos. Ministerio Público pide pena máxima de cárcel para exdirector de Inves H. Marco Bográn por caso de mascarillas sobrevaloradas. Por el delito de fraude, pero lo absuelve el delito de violación de los deberes de los funcionarios. Ténganse a los acusados como traidores a la patria. 94 nicaragüenses más fueron despojados de su nacionalidad al culparlos el gobierno de traición a la patria. Porque esos no son nicaragüenses, dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Que no se siga dando un espectáculo de politiquería barata, pide el cardenal Óscar Andrés Rodríguez a los diputados del Congreso Nacional, así como solicita que se elija a la Corte Suprema de Justicia pensando en el bien del pueblo hondureño. Y yo quisiera pedir a todo el pueblo hondureño que nos uniésemos en oración para que ilumine a nuestros legisladores. Un poder del Estado tan importante no puede ser fruto de negociaciones que se hacen en la oscuridad, sino guiados por la verdad, por la justicia, por la libertad, por el amor, por esos 4 pilares sobre los cuales se edifica el futuro. Y entonces, por favor, señores, no sigan dando un espectáculo de una politiquería barata. Piensen en los grandes intereses del país, piensen en el bien común y por favor elijan de una vez esta corte. ¿Ustedes creen que Honduras es un país aislado en el mundo? Los ojos están puestos en nuestro país y entonces si queremos verdaderamente desarrollo, necesitamos inversión y no se puede invertir en un país donde no hay justicia. Capturan a una persona en allanamiento a un narcolaboratorio y una vivienda en la colonia Luarque, donde se elaboraban drogas sintéticas. En una operación simultánea, los agentes realizaron el allanamiento en un laboratorio clínico que se dedicaba a la elaboración de droga sintética en un centro comercial de la colonia Luarque. Ahí funciona entre ellos un negocio, un laboratorio clínico. Las investigaciones están orientadas a determinar cuál era también el grado de utilización de ese laboratorio clínico para este tipo de actividades ilícitas. También allanaron una vivienda que tenía un rótulo de laboratorio para sostener la fachada de que ofrecían servicios como exámenes de sangre y orina, entre otros.
una persona fue capturada. Hay una persona detenida, un sospechoso, a quien se le presentará acción y se pondrá a las órdenes de los tribunales de justicia. Esto, conforme a lo investigado, sería una célula criminal que estaría trabajando en la venta y tráfico de drogas sintéticas, como decíamos. Según investigaciones, en los supuestos laboratorios se producían drogas como cristales, anfetaminas y metanfetaminas para luego venderlas en eventos sociales y centros nocturnos. Jackie Redondo, Noticieros, Hoy Mismo. Un miembro de la Dirección Policial de Investigación DPI murió y otro quedó herido tras un enfrentamiento registrado en Nacaome, Valle. La víctima fue identificada como José Arnulfo Ponce, de 22 años, originario de San Marcos de Colón, Choluteca. El hecho violento se registró en la aldea Matatán, en Nacaome, cuando agentes llegaron a la zona a realizar un allanamiento y fueron recibidos a tiros, muriendo el agente. Autoridades confirmaron que la operación continúa en la zona para dar con el paradero de los antisociales que cometieron el ataque criminal, mientras el agente herido está hospitalizado en un centro asistencial. El Ministerio Público solicitó hoy la pena máxima de reclusión, que es de casi 9 años, contra el exdirector de Inves, Marco Bográn, por el caso de la compra sobrevalorada de casi $500,000 de mascarillas durante la pandemia. Por ese caso, al exdirector de Invesache, Marco Bográn, se le acusa del delito de fraude y en la audiencia de individualización de la pena realizada hoy, el Ministerio Público solicitó 8 años y 8 meses de cárcel, más el pago de una multa de 118.188.000 empiras, 3 veces más del valor defraudado. Para el exadministrador de la misma institución, Alex Moraes, acusado por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, pidió 7 años y 6 meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos más la responsabilidad civil. En este caso, hacemos referencia que es por la compra de 474.000 mascarillas con presupuesto del Estado a través de Invest H. Mascarillas que se realizaron bajo 2 órdenes de pago. En tal sentido, se llevó a cabo el juicio oral y público, es así como hoy ya hemos llegado a la parte de individualización de la pena concreta. El Ministerio Público solicita la pena máxima contra ambos imputados porque considera que hay 3 agravantes. Además, anuncia nuevos recursos en ese caso. Los recursos de casación que como Ministerio Público ya se están trabajando y que en el momento procesal oportuno se presentarán en torno a esta sentencia. Porque esta sentencia solo condena a Marco Bográn por el delito de fraude, pero lo absuelve del delito de violación de los deberes de los funcionarios, lo que a criterio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal no es congruente con la prueba que se aportó en el juicio oral y público ante estos tribunales de sentencia anticorrupción. La defensa de Bográn rechaza la petición del Ministerio Público. Nosotros respetamos muchísimo la decisión del tribunal, sin embargo no la compartimos bajo ninguno de los aspectos porque observamos que de la simple lectura del fallo pues encontramos ya algunos motivos de casación, los cuales pues invocaremos ya formalmente en un recurso. La lectura de la sentencia en este caso se realizará el próximo jueves 23 de febrero. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo hoy que derribará cualquier objeto volador que suponga una amenaza para la seguridad de su país, en una conferencia ante la prensa en la Casa Blanca. El mandatario ordenó al asesor de seguridad que dirija un equipo interinstitucional para revisar los procedimientos después de que Estados Unidos derribara el globo espía chino, así como otros 3 objetos que probablemente sean benignos, lanzados por empresas privadas o instituciones de investigación. Y además recalcó que los objetos que volaban entre 6.000 y 12.000 metros representaban un riesgo para los aviones civiles. La sorpresa y la bendición llegó al hogar de la joven pareja formada por Rixi Izaguirre y su esposo Marvin Javier, quienes han recibido a trillizos y ahora apelan al corazón de los hondureños para apoyar en su crianza. Si usted quiere colaborar, puede llamar al teléfono 9802-6647. En el departamento de Comayagua fueron incinerados 60 sacos de harina que estaban destinados a la merienda escolar, pero que se dañaron a causa de las lluvias.
En Gracias, departamento del Empira, jornaleros municipales paralizaron labores en demanda del pago de salarios atrasados. Y en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, autoridades policiales capturaron a un supuesto integrante de la pandilla 18, identificado con el alias DH. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. El número de muertos por el terremoto del 6 de febrero. Los dueños de negocios en el lago de Yohoa tienen hasta el próximo martes para demoler los muelles, por lo que ya comenzaron a desmantelarlos. No hay marcha atrás. A cambio de su libertad, los dueños de negocios comenzaron a demoler 22 muelles. La verdad que nos afecta en gran manera porque sea como sea nos va a bajar el turismo, ¿verdad? Porque la gente lo primero que dice es vamos al lago a tomarnos fotos, vamos al lago a comer, vamos al lago a dar un paseo en lo que es los muelles, ¿verdad? Entonces de gran manera los vamos a ver afectados. Muchos hicieron una fuerte inversión para nada. Mis papás tienen toda una vida trabajando aquí. Ellos comenzaron con un negocio de tablas, de madera, como champas le dicen algunas personas. Y todo el esfuerzo que usted mira aquí, los muelles, los negocios grandes, son 35 años de trabajo. Varios dueños de negocios fueron requeridos por el Ministerio Público por usurpación contra el Estado y delito de contaminación por los muelles. Hubo mutuo acuerdo porque hemos logrado que ellos no sean sancionados por la justicia, porque no son criminales, se estaban criminalizando como una medida de la Fiscalía para que ellos accedieran a quitar los muelles. Tienen hasta el 21 de este mes para demoler los 22 muelles alrededor del lago, ya que ninguno cuenta con licencia ambiental. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos, Bruce Willis con demencia. Prevén aguda sequía para este año y más desterrados en Nicaragua. Los detalles en unos minutos. La producción agrícola nacional, particularmente de granos básicos, podría verse severamente afectada este año de concretarse los pronósticos de la llegada del fenómeno del Niño y si no se toman las acciones oportunas para mitigar sus efectos. La agricultura y el clima están estrechamente relacionados porque los cultivos dependen directamente de los factores climáticos como el viento, la temperatura y las lluvias. Y según el experto en meteorología Francisco Argeñal, la corrida de los modelos climatológicos de febrero indican que este año será similar a 2006, 2009 y 2018 en términos de clima. Marzo bastante seco, abril más seco que en los últimos 2 años, un mayo promedio y junio con exceso de precipitaciones. Lo importante aquí también, Eddie, es qué va a pasar entre marzo y abril. Con estas condiciones que van a tener en marzo y abril, vamos a tener problemas de disponibilidad de agua para algunas actividades agropecuarias, vamos a tener problemas de disponibilidad de agua para el recurso de agua potable para la población y sobre todo en varias partes del corredor seco, dado que este año vamos a tener temperaturas un poquito más altas que las de los últimos 2 años. Se prevé que la temperatura en las aguas del Océano Pacífico aumente al menos 0.5 grados a partir de junio, lo cual hace pronosticar la llegada del temible fenómeno conocido como el Niño. Si el Niño es muy probable, ya a estas alturas ya estamos hablando de más de un 50% de probabilidad de que podríamos tener Niño a partir de junio. Y eso se refleja en varios modelos, ya incluso el modelo que corre la Agencia Nacional de la Atmósfera y del Océano de Estados Unidos reconoce que hay una señal muy fuerte de probabilidad de que podríamos tener el Niño a partir de mediados de año. La agricultura es uno de los principales sectores de la economía que podrían verse gravemente afectados. Mientras que la sequía es la principal amenaza para la producción de alimentos, el Niño puede también provocar lluvias torrenciales e inundaciones. Si se sembrara maíz, por ejemplo, en varias partes del corredor seco, y este maíz no es una variedad precoz, podría quedar un maíz con muy bajo rendimiento o incluso perderse la cosecha. En algunos casos donde la lluvia está justamente en el límite y este año estamos pronosticando que va a estar debajo de esos valores, entonces se va a quedar en jilote, como dice el campesino, o no va a llenar la mazorca. Argeñal reconoce que habrá más certeza sobre el Niño de aquí a abril y si su intensidad será débil o moderada. Con base en su experiencia, los productores no descartan eventuales daños. Desdichadamente, pues como nosotros sembramos un 70-80% de la producción de maíz en primera,
normalmente la floración coincide con la época de la canícula. Entonces, en el sentido de que si tenemos una canícula muy extrema, es decir, que dure un mes o más, esto sí obviamente tendría un impacto en la producción. Eso es inevitable. Las autoridades afirman que tienen claro el panorama y aunque consideran que el pronóstico es prematuro y podría variar, ya preparan medidas para mitigar los efectos de un eventual fenómeno El Niño. El tema de semilla adaptada al clima, o sea, variedades que son resistentes a sequía. Entonces los técnicos están también analizando y preparándose cuáles son las plagas o enfermedades que se disparan cuando hay un clima que es seco y poca lluvia. También, cada vez que vamos más al campo, todos, hasta nuestros técnicos y hasta nosotros también, identificando quiénes son los productores que tienen sistemas de riego, tienen agua, pero ¿qué problema tienen? Que no tienen el capital para comprar insumos. Asegura además que están identificando las áreas donde hay sistemas de riego y conectando productores con Banadesa, que dispone de 2.400 millones de lempiras para otorgar créditos para compra de insumos, a tasas de 2.5% en el caso de maíz y frijol, y aseguran la Reserva Estratégica de Granos. La nueva política de Estado para el sector agroalimentario está a punto de ser aprobada y hay en marcha un estudio nacional de potencial hídrico para la agricultura. Uso de agua para agricultura que no se ha hecho en el país y que Honduras lo necesita y tenemos que sacar números, aunque sean grandes números que diga el país necesita esto y entre todos vemos, porque si hay agua hay desarrollo y no va a haber problemas si hay sequía. Pero Cerritos considera que se deben tomar acciones de cortísimo plazo para evitar afectaciones mayores, entre ellos un calendario de siembra por fecha, región y cultivo y un subsidio a los pequeños productores para dotarlos de fertilizantes a base de fósforo y potasio. Fósforo interviene en el establecimiento, al inicio, para poder desarrollar un buen sistema radicular. Y el potasio interviene en el llenado de la vaina o el llenado de la mazorca, y también ayuda a ambos cultivos que la planta pueda regular el uso del agua. Por lo tanto, no podemos depender solamente de la urea. Necesitamos que se complemente esta fertilización de manera apropiada. Por ahora, sugieren todos, no hay que alarmarse, pero sí tomar las medidas precautorias para evitar poner en riesgo la seguridad alimentaria de los hondureños. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Precisamente sobre ese tema, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que hay un fenómeno de mal tiempo que estará produciendo precipitaciones, lluvias débiles, aisladas, en la zona norte del país, en el noroccidente y un poco también en el centro del país, pero son lluvias muy, muy débiles. Habrá un poco de humedad desde el Mar Caribe y que va a producir estas lluvias aisladas probablemente también en la región oriental. El resto del territorio nacional continuará predominando las condiciones secas, como ve usted ahí en el mapa, en los departamentos, por ejemplo, de Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho, Comayagua, Francisco Morazán, La Paz y el resto también de occidente del país. La fase de la luna es cuarto menguante. Esto es lo último en noticias. No ha comenzado la sesión todavía en el Congreso Nacional, pero vamos a hacer un poco de ambiente, lo que está pasando ahí como para refrescar un poco el tema. Comenzamos con Evelyn Pérez en los bajos del Congreso Nacional. ¿Qué está pasando ahí, Evelyn? Gracias, licenciado. Me acompaña César Espinal, coordinador del Observatorio Anticorrupción del CNA, porque no les han permitido el ingreso. Específicamente, ¿por qué? Bueno, nosotros hemos hecho una solicitud formal, la cual fue remitida en tiempo y forma y se nos ha manifestado por parte de personal de seguridad del Congreso que Luis Redondo es quien tuvo la solicitud y no autorizó el ingreso para que CNA pudiera ejercer esta veeduría ciudadana. ¿Cómo lo toman ustedes? Como un congreso de puertas cerradas, tal como ha ocurrido en meses anteriores, el cual se denomina el Congreso del Pueblo, pero no permite la veeduría ciudadana a las acciones o un hecho tan trascendental como es la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Van a mantener igual acá en los bajos? Acá seguimos nosotros
dándole seguimiento a la dinámica de este proceso, entendiendo la importancia que el mismo tiene, pero sí lamentamos que no se haya dado ingreso al CNA y tampoco se ha dado ingreso a personal del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, César Espinal. Ellos se van a mantener aquí. Licenciado, la seguridad continúa en el Congreso Nacional en Los Bajos y también los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación. Retornamos. Gracias, Evelyn Pérez. Flavio Pavón, buenas noches. De nuevo con usted. Buenas noches, licenciado. A pesar que ya casi está lista los 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aún hay objeciones a algunos diputados. Me encuentro con la diputada Johanna Bermúdez. Diputada, ¿hay objeción a esta lista de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Pues mire, la verdad es que el Partido Nacional estamos listos para poder elegir hoy una nueva Corte Suprema de Justicia. Y ese es el compromiso que nosotros adquirimos desde el lunes pasado, donde se pudimos escoger a los 15 mejores magistrados y evaluamos con una matriz quienes pudieran estar a favor de cuidar la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras. Así que como bancada estamos listas porque Honduras necesita que le demos certidumbre, hombre, confianza. En este momento, esa incertidumbre que hoy ha habido en el país ha generado más enfermedad mental. Así que necesitamos, como hondureños, como esta clase política, que nos pongamos de acuerdo, y la bancada del Partido Nacional está lista hoy para elegir a los 15 magistrados que tengan el alma, el corazón, los intereses de Honduras, del pueblo hondureño, y juntos podamos darle entonces seguridad jurídica al pueblo hondureño. Muchas gracias. Diputado Marlon Lara, ¿cuál es su punto de vista sobre ya esta lista, los 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, como yo lo vine sosteniendo, yo manifesté que si el Partido Liberal, de la lista que presentó el día lunes y donde se anunció un acuerdo entre todas las bancadas, a excepción del PCH, que no los dejaron entrar a la reunión, si ese acuerdo no se respetaba, que mi posición iba a ser en contra de la votación de la Corte Suprema de Justicia, porque no acepto como liberal que por injerencias del coordinador de Libre se tenga que cambiar un magistrado. Nosotros fuimos respetuosos de la nómina del Partido Libre, fuimos respetuosos de las nóminas del Partido Nacional, e igual manera exigimos respeto a la nómina que hizo el Partido Liberal. Es más, yo propuse en la reunión de bancada que eran 15 candidatos a magistrados liberales, que nos fuéramos a una votación para que los que salieran los más votados, esos fueran propuestos. Pero lo que sucedió es que hicieron una lista corta, mi moción no la avaló la mayoría, yo respeté esa lista corta, ni siquiera un candidato que yo propuse. Pero en aras de ese respeto que debe de haber, al hacer cambios, porque el coordinador de Libre lo pidió, yo no me voy a manifestar a favor de esa Corte Suprema. Yo considero que el Partido Liberal es una institución que merece respeto. Si nosotros respetamos los propuestos de Libre, ellos tienen que respetar los nuestros. Si no, nosotros igual le hubiéramos vetado candidatos a Libre. Entonces, por dignidad y por respeto a la institución que yo represento, este día mi voto será en contra de la elección de la Corte Suprema de Justicia, en protesta por las injerencias del coordinador de Libre en asuntos internos del Partido Liberal. Muchas gracias, diputado. Licenciado, regreso con usted al estudio. Bien, gracias, Flavio Pavón. La historia se resume de esta manera. Se presentaron los 15 candidatos, 6, 5 y 4, ya conoce usted esa parte. Del Partido Nacional Liberal iba don Daniel Cibrián y recibió el veto de Libre. Al recibir don Daniel Arturo Cibrián, candidato a magistrado por parte del Partido Liberal, el mismo Partido Liberal propuso como segunda opción a la abogada Marta Merino. Pero a la abogada Marta Merino la objetó, la vetó el Partido Nacional. O sea que el Partido Liberal recibió el veto del Partido Libertad y Refundación para un candidato y el veto del Partido Nacional para la siguiente opción, la segunda opción, que era una candidata a magistrada en este caso. A raíz de eso, hoy finalmente el Partido Liberal propone
a una tercera opción. En este caso, en la esquina inferior derecha, el abogado Nelson Danilo Mairena Franco. Y con él se completan los 4 del Partido Liberal, y don Nelson Danilo Mairena recibe el apoyo de la bancada del Partido Nacional y no recibe objeción del Partido Libertad y Refundación, y por lo tanto, ahí están los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para la presidencia, ya sabe usted, la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando, don Milton Danilo Jiménez Puerto y doña Sonia, la abogada Sonia Marlina Dubón Villeda. Salvo que hubiese una gran sorpresa, que yo lo dudo, la abogada Rebeca será la próxima presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y luego, si todo transcurre normal, esta noche se les tomará la promesa constitucional, que es una atribución del Congreso Nacional. Usualmente lo ha hecho el presidente del Congreso Nacional. Pero como hay un conflicto ahí de legalidad o ilegalidad, tan es así que la promesa constitucional de la presidenta la tomó una juez. En este caso, de los magistrados, la promesa constitucional la tomarán los 128 diputados. O sea, ante el Pleno van a jurar, van a hacer esa promesa constitucional los 15 nuevos magistrados. Esa es la situación. Así que puede ocurrir en los próximos minutos. Habrá evidentemente uso de la palabra, eso va a tomar un poco de tiempo y quizás, no sé, después de las 9, 10 de la noche ya tengamos una nueva Corte Suprema de Justicia hoy. Vamos a un corte comercial. La gran pregunta que nos hacemos todos, doctor Omar Videa, ¿ya nos podemos librar de la mascarilla? Dígame que sí, por favor. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Tendría que evaluar en qué situación usted se la puede quitar la mascarilla. Eso lo vamos a hablar en minutos. Pero ¿bajo qué circunstancias usted la puede decidir ya no portarla? Hay escenarios para no portarla. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya me dice usted que hay escenarios para no portar la mascarilla. Correcto. Por ejemplo, ¿en el mall me la puedo quitar? No. ¿En el mall no? No. ¿En una escuela? Mucho peor, en una escuela. A menos que no esté dentro de un aula. Mucho ojo. A menos que no esté dentro del aula. ¿En un bus de la ruta urbana o interurbana? El último lugar para quitársela. ¿En un taxi? Tampoco. Son lugares cerrados, con ventilación artificial y con distanciamiento que no existe, ¿no? ¿En el cine? Depende de la distancia que exista. Si está así, no puede. ¿En el estadio? Quítesela. Por fin. Gracias, doctor. Ya volvemos. Doctor Omar Videa, ¿qué es eso de afasia? Y explíquenos eso de la demencia frontotemporal, por favor. Sí, la afasia es un trastorno de tipo neurológico que interfiere en los procesos de comunicación o de comprensión, tanto del lenguaje como también de la forma de comprensión sensitiva. O sea, usted puede estarme diciendo algo a mí y yo no lo comprendo. Yo quisiera, ese es un tipo de afasia. También hay una afasia motora que yo entiendo lo que quiero decir, pero no lo puedo expresar. O sea, son alteraciones que hay en el pensamiento. Y la afasia es uno de los primeros síntomas de lo que es la demencia frontotemporal. O sea que el actor lo que estaba presentando desde un inicio es demencia frontotemporal, que se empezó a manifestar con afasia. O sea que sí está ligado el diagnóstico definitivo a los síntomas que él presentó. Lo delicado de esta condición es que es una condición que puede irse deteriorando y los principales cambios que se pueden dar en estas personas son cambios en el comportamiento social. Se puede volver una persona agresiva, puede tener alteraciones en el pensamiento, se pueden volver irritantes, como también puede tener periodos de aplanamiento o de depresión. O sea que es una condición que de una u otra manera puede irlo haciendo a usted perder la perspectiva de lo que está ocurriendo en la actualidad. Y se puede confundir con el Alzheimer. O sea, no es Alzheimer,
porque está localizado en una parte exclusiva del cerebro, pero el comportamiento es muy similar. O sea que es una persona que en determinado momento, el licenciado Melgar, lastimosamente, puede perderse completamente del entorno. O sea, puede perderse de la realidad. 3 preguntitas rápidas para pasar luego al tema que nos toca esta noche. ¿Tiene cura esto, doctor? No. No tiene cura. No. Lo que se trata es evitar del progreso del deterioro neurológico, a que llegue a una condición que prácticamente se vuelva una persona fuera desubicada de la realidad actual. ¿Es común? Fíjese que no es tan frecuente. Está asociado, las demencias están asociadas más a procesos de enfermedades cerebrovasculares, o sea, personas que han tenido derrames cerebrales. Se puede ver desde los 40 años en adelante la demencia temporal. Pero es poco frecuente. Eso le iba a preguntar, ¿que había alguna precondición para luego padecer de esta enfermedad, de esta demencia frontotemporal? ¿Hay una condición previa que desemboca en esta demencia frontotemporal? Fíjense que esos trastornos circulatorios del cerebro que pueden condicionar la hipertensión, la misma diabetes, el consumo de drogas también, que hay que mencionarlo, licenciado Melgar, muy importante mencionar el consumo de tipo de estupefacientes, pueden llegar a tener un deterioro a nivel del cerebro. ¿Afecta más hombres, mujeres? Más hombres. Más hombres. Y arriba de 40 años se comienza con estos síntomas. Sí, se pueden dar casos. Hay una edad promedio que puede estar entre los 60 a 70 años, lo más frecuente. Gracias, doctor. Hallazgos de la semana 153 con COVID-19 en Honduras. Ayer, miércoles, se cumplieron 153 semanas con COVID-19 en Honduras. Hoy, jueves, comienza la semana 154. Y el doctor ha titulado su informe de esta noche como A Camino Largo, Paso Corto. ¿Por qué, doctor? Correcto. Eso es por la primera pregunta que usted me lanzó al inicio de la entrevista. Y es en relación a si podemos tomar decisiones en este momento en función al combate a la pandemia. Entonces, queremos que esto se termine y en eso estamos todos coincidiendo, pero tenemos que ir a paso corto pero seguro. O sea, que las decisiones que vamos tomando vayan en función de lo que estemos viviendo en la actualidad, pero que no nos apresuremos. No, el COVID no se termina por decreto. Mire qué casos confirmados en este momento se siguen sumando, 471.557, el número de fallecidos 11.109 y tenemos una tasa de letalidad actual del 2.4%. En esta última semana se comenzaron también a registrar más casos, 245 son los actuales. Hay que mencionar que aproximadamente el 50% de estos casos fueron registros del año 2022 que no se habían contabilizado y que se han sumado en la estadística actual en relación a los casos de COVID-19, pero independientemente de eso usted ve que los casos han disminuido. Lo que no ha disminuido y presentó en esta última semana un ascenso es la positividad. ¿Y esto por qué? Porque hemos reducido el número de pruebas. ¿Sabe usted que en esta última semana 1.800 pruebas se realizaron en los últimos 7 días? Entonces estamos recibiendo personas en los centros de triaje, personas que llegan sintomáticas en un número bajo, pero que ese número incrementa la positividad porque está recibiéndose según la demanda de la población en relación a los síntomas que está presentando, y eso es producto de la positividad, el aumento es por el descenso de pruebas. Tenemos la distribución donde en el Distrito Central 214 contagios que representan el 87% de todos los casos, seguido por el Departamento de Atlántida con 14 casos. Distrito Central, prácticamente 9 de 10 personas con COVID en la actualidad residen en el Distrito Central, es donde tenemos que seguir con ciertas medidas de bioseguridad. Y la ocupación hospitalaria se ha reducido en un 50%, buenas noticias, pero el 95% de las personas hospitalizadas están en la región noratlántico del país. En los hospitales de Puerto Cortés hay 2 hospitalizados, en el hospital de La Ceiba, el Hospital Regional Atlántico, está el número de 3 hospitalizados y en el Instituto Cardiopulmonar El Tórax 1 hospitalizado. Se reporta un deceso de manera oficial, una persona sin esquema de vacunación de 81 años procedente de San Lorenzo Valle. Así está la situación, casos, decesos, pero estamos viviendo un momento de disminución significativa en la pandemia que tenemos que ir actuando y reaccionando según el momento que vivamos. El que se suspenda el uso de mascarilla obligatoria no significa
que en algún momento no volvamos a la mascarilla en esos lugares, porque eso va a depender del comportamiento que tenga la pandemia, y ya hemos visto que esto es cíclico. Cada 4 a 6 meses se registran olas, y dependiendo de eso, tenemos que volver a las medidas. Por eso vamos paso a paso. Con 8 departamentos, doctor, en esta última semana, así del miércoles antepasado, ayer miércoles, dice que hay 0 casos, doctor. Por ejemplo, Valle dice 0 casos, Choluteca 0 casos, Olancho 0 casos, Francisco Morazán, a excepción del Distrito Central, 0 casos, Cortés y San Pedro Sula, 0 casos. Pero Puerto Cortés tiene hospitalizaciones. La Paz, 0 casos. Ocotepeque, 0 casos. Santa Bárbara, 0 casos. ¿Es esto real, doctor? No, la población, usted sabe que hay un subregistro. Que la población en el interior, a medida más nos vamos interiorizando, o sea, la población no está asistiendo a los centros asistenciales a realizarse pruebas, y nosotros tampoco estamos buscando los casos, ni mucho menos en este momento, que estamos viviendo una temporada baja. Yo le pediría a la Secretaría de Salud, licenciado Melgar, con todo respeto, que analicen. Yo estoy de acuerdo que hay que quitar en ciertos lugares y en ciertas regiones puede irse extendiendo más el uso voluntario de la mascarilla, o sea, quitar la restricción de portarla. Pero hay otra estrategia que se les está olvidando, la vacuna bivalente. Después, cuando venga otra ola, vamos a empezar a llorar de nuevo. Y mire a qué hora se lo digo. Ahí vamos a volver, el noticiero hoy mismo, el único que habla de la bivalente. Después, ahorita todo el mundo anda tranquilo. Cuando se incrementen los casos, ahí va a ser el problema, que vamos a volver a pedir la bivalente. O sea, la estrategia está bien, podemos quitar la mascarilla, pero vámonos por lo otro también. Por eso nosotros, es que es bonito que la autoridad se lave las manos. Es decir, aquí se necesita que la autoridad traiga la vacuna bivalente, que es la vacuna para proteger sobre todo al personal de salud y proteger a los adultos mayores, a quienes ya tenemos al menos 4 vacunas. Punto. Y a nuestros amables televidentes, completar su esquema de vacunación con al menos 3, si no quiere las 4, pero por lo menos 3, para que usted esté protegido en caso que se contagie, porque nadie está garantizado cómo le va a ir con el COVID. Y aunque le vaya bien, aunque le dé un COVID leve, siempre corre el riesgo de padecer de algunas secuelas durante algún tiempo. Y dentro de esas secuelas están las lagunas mentales, ¿verdad, doctor? Esas demencias, usted las va a ver en 5 años, que van a ser mucho más frecuentes. Y licenciado Melgar, un último consejo. Mire, usted no puede calificarse igual a una persona que usted no tiene enfermedades de base. No se puede comparar a una persona de 70 años con este tipo de medidas. Sí. O sea, no le va a ir igual, estemos claros. O sea, es una moneda en el aire, sí, pero las probabilidades de que se complique una persona de 80 años con una persona como nosotros, se la lleva más de perder el de 80. Entonces, también esas precauciones y las medidas de bioseguridad deben de intensificarse más en los adultos mayores, en los que tienen comorbilidades. Si en algún momento quitan la mascarilla y digamos que al 100%, como se anuncia que eso lo va a hacer en los centros asistenciales, pero voluntaria va a seguir siendo. Y si usted tiene alguna comorbilidad o condición preexistente, no se ponga a compararse como un joven de 17, 30 años. Así es. Doctor, yo no estoy muy convencido de que esta decisión sea que el uso de la mascarilla sea ahora. Yo estoy de acuerdo que se revise ya, y no desde ahora, ya incluso desde el año pasado, que se revise el uso de la mascarilla. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero no estoy convencido si esto debe dejarse a la voluntad de cada quien, o que quede definido por parte de las autoridades en qué lugares sí debe seguir siendo obligatorio el uso de mascarilla. ¿Por cuál de las dos se inclina usted? No, yo considero de que debe de irse progresivamente, ¿verdad? Los lugares cerrados, licenciado Melgar, el transporte público, las escuelas, ¿verdad? Con los niños. Óigame, licenciado Melgar, si la cobertura en niños no supera el 30%, ¿usted cómo le va a quitar la mascarilla a usted a los niños en las escuelas? Si no llegan ni al 30%, ¿sabe dónde tenemos los peores números en vacunación? En la población pediátrica. Entonces, no podemos, ¿verdad? Y, como le digo, también hay que individualizar. Pero lo importante es que nunca será prohibido no portar mascarilla. Eso seguro. Eso no es un derecho. Entonces, eso es un derecho. Quedará criterio de usted decir, sí, bueno, me voy a poner en un lugar cerrado, va a entrar usted a una institución bancaria, por ejemplo, que pueda estar llena.
Va en un Yo le taxi. recomendaría que se ponga la mascarilla. Claro, va en un taxi, va en autobús urbano, interurbano, use mascarilla, ¿verdad? Es ya cuestión de sentido No conoce común. usted no convive con la gente que anda en el transporte. Sí. Y usted que sabe que anda asintomático. Sí. Y portando el virus. Así es. Por eso digo, las autoridades deben decir, eso que quede voluntario, que cada quien decida. No, yo creo que hay Así es. responsabilidad de orientar, de guiar a la población. Después, como dice usted, eso no hay de mí. Después la autoridad debe decir, bueno, en estos lugares debe seguir siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Y en lugares al aire libre, pues evidentemente, mire, gracias a Dios, nos podemos quitar la mascarilla. No, y la toma de decisión va a tener, y tiene que prepararse porque va a haber un pequeño incremento de casos. Con la decisión va a haber. Eso va a existir. Eso no se asuste, que va a pasar. No para una ola. El que quite la mascarilla no va a provocar una ola, ¿sabe por qué? Que ahorita no está circulando ninguna variante nueva de las que ya tenemos en el país. Entonces, pero sí va a haber un pequeño incremento porque habrán personas que, como usted dice, si no les explican correctamente, van a tomarlo al extremo y no se van a poner mascarilla en ningún lugar. Va a ser peligroso. Gracias, doctor. Nos encontramos el próximo jueves. Un gusto. Claro que sí. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor Omar Videa, consultor y asesor de noticieros hoy mismo en temas de salud y en temas COVID, por supuesto. Póngame lo último, pues. Esto es Lo Último en Noticias. Ya comienzan a llegar los candidatos que están ya nominados para la nueva Corte Suprema de Justicia. Loren Dolmo, buenas noches. Así es, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Vea usted, tenemos el placer de saludar al primer abogado candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Walter Miranda Sabio, primer candidato garífuna a representar también la etnia expectativas. Así es, la verdad que para mí es un orgullo representar a Miel, y así como lo hago con Choluteca, que es donde me he desarrollado profesionalmente. Y venimos a hacer lo mejor por Honduras. La verdad que es muy necesario hacer buena labor dentro del Poder Judicial. ¿Quiénes lo acompañan hoy? Mi esposa, mi madre, mi hijo y un colega que me acompañó desde el primer momento que nosotros iniciamos este proceso, y creo que uno debe ser agradecido en la vida con las personas que lo apoyan. ¿Cuáles son sus expectativas en este proceso? Bueno, mis expectativas es servirle a Honduras, la verdad, y mejorar, conocer los requerimientos que tiene cada uno de los jueces y magistrados de los juzgados de letras y de las cortes de apelaciones, juzgados de paz, y pues dejar huella, hacer una incidencia en lo que es el Poder Judicial. Abogado Bundati Nalou, Nasupunirunipu, Tenkilubungiu, Luagubeyule, y pues que todo le salga bien hoy. Esperamos que sí, Loren, y muy agradecido, y a la etnia garífuna y a las distintas etnias, los pueblos originarios en Honduras, que somos minoría, siéntanse representados con este servidor y vamos a hacer bien las cosas en el nombre de Dios. Bueno, Vinila Bubungio, abogado, vean ustedes, el primer candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia garífuna, el abogado Walter Miranda Sabio, y esto nos llena de alegría. Vuelvo a estudios principales, licenciado. Muy bien, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Bueno, llegamos al final de noticiero. Vamos ahora con Rosendo Chendo García en el programa Al Banquillo, con transmisión especial, por supuesto, desde el Congreso Nacional. Rosendo, un dato importante. Ya se conoce la nómina de los 15 finalmente. Esta noche se supone ya finalmente también será la elección, pero hay un dato interesante que estoy seguro que usted lo conoce, Rosendo. Los 15 magistrados van a tomar su promesa constitucional, no de Luis Redondo, no de la Junta Directiva, sino de los 128 diputados al Congreso Nacional. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, Edgardo.